Hola, mi nombre es Martín y bienvenidos a Buen Rollo. Hoy les voy a hablar sobre la Canon AE1. Para los que no saben, esta cámara es una reflex de lente intercambiable que usa la montura FD y el formato de rollo 135 o 35 milímetros. Y fue una de las cámaras o una de las primeras reflex Canon que tuvieron éxito comercial. Pues para los que no saben, antes de esta línea de cámaras, Canon no era muy conocida por sus reflex. Las líneas más exitosas hasta este momento habían sido su serie de cámaras con telémetro, como la QL28, la 17 y ciertas point and shoot. Pero queriendo competir en este mercado que apenas estaba abriendo, Canon desarrolló toda la serie A, dentro de las cuales está la AE1, AE1 Program, A1, la AT y otras cuantas. Esta cámara en específico fue lanzada al mercado en 1978, fue la primera de la línea A y cuenta con ciertos detalles interesantes a la competencia. Hasta este momento la mayoría de compañías japonesas había sacado reflex 100% mecánicas, 100% manuales, que eran bastante pesadas y enfocadas hacia los profesionales, ya que desarrollar todo el sistema mecánico era bastante costoso y pues obviamente los entusiastas no estaban dispuestos a pagar tanto por una reflex. Canon y pues las otras compañías también con el tiempo cambiaron esta tecnología por cámaras que tuvieron un sistema de cortinas electroasistido. Esto significa que son electromecánicas. Las velocidades de obturación son reguladas por un sistema electrónico. Entonces esto lo que hizo es bajar la cantidad de piezas y bajar la complejidad del sistema de cortinas y volvía las piezas un poco más modulares. Entonces, como el nombre lo dice, la serie A, todos usan el mismo sistema de cortinas o el mismo sistema de exposición y por ende Canon pudo bajar los costos y ofrecer toda la línea no a los profesionales sino a los entusiastas. Entonces rompieron un pedazo del mercado que hasta ese momento había sido, pues no se le había ofrecido reflex como tal, precisamente porque el precio no era muy atractivo para los entusiastas. Y pues con esto Canon empezó a competir con las grandes compañías, como por ejemplo Nikon, que en esa época se veía más como una cámara para profesionales. A partir de esta serie, Canon empezó a competir fuertemente. Y obviamente pues las otras compañías como Minolta, Pentax también tenían pues modelos que también con el tiempo empezaron a ofrecer sistemas electromecánicos y en la evolución de estos sistemas también empezaron a ofrecer ciertas asistencias a los fotógrafos, como un programa pues automático como el que tiene la A1 o la AE1 Program, o sistemas que ofrecen cierto sistema de cierto nivel de asistencia como prioridad de apertura o prioridad de tiempo de exposición. Esta cámara es supremamente sencilla de usar, precisamente como estaba enfocada hacia los entusiastas. Se puede usar es una cámara manual, entonces uno solo tiene que escoger la velocidad de obturación y el fotómetro adentro, en vez de decirnos más, menos y un circulito, o la aguja que está entre el más y el menos como en la mayoría de otras cámaras. En esta, el medidor de luz en el visor le dice a uno qué apertura poner en el lente. Entonces también se ve a quién está enfocado
desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Es bastante sencilla de usar y a diferencia de las cámaras profesionales de la época, esta cámara tiene un chasis de aluminio, pero las placas superior e inferior están hechas de plástico. Son piezas de inyección de un plástico ABS que están tratadas con enamel para las versiones negras y cromo para las versiones plateadas. Pero se trataron de tal manera que cuando uno coge la cámara se siente como si fueran piezas metálicas. Tienen el mismo sentido al tacto frío de una pieza metálica. Entonces la mayoría de personas que compraron estas cámaras ni siquiera sabían que la cámara tenía componentes plásticos. Pero esto todo se hizo para bajar costos y en comparación a la mayoría de cámaras 100% metálicas de la época es mucho más liviana. Aquí tenemos la cámara, en el frente tenemos el compartimiento de la batería, el lente que tiene el enfoque al frente y la apertura hacia atrás como es usual, y al otro lado del lente tenemos esta palanquita que nos da una vista previa de la profundidad de fondo. Como vieron, cierra la apertura. Entonces con esto pueden ver qué es lo que está enfocado o no en la foto. Obviamente si aprietan este botón y están viendo por el visor, la imagen se va a oscurecer bastante. Encima de eso tenemos otro botón para accionar el fotómetro. Entonces se puede accionar desde este botón o oprimiendo ligeramente el gatillo. Y encima tenemos este botoncito cromado que lo que va a hacer es compensar para sujetos en contraluz. Entonces si aprietan este botón, lo que va a hacer es sobreexponer la foto por 1.5 paradas. Pues por lo menos el medidor de luz les va a dar otra medida. Entonces tienen que ajustarlo y tomar la foto para que si el sujeto está en contraluz no salga negro. En la parte superior tenemos la perilla para la selección de la velocidad de exposición, que va desde 1 milésima hasta 2 segundos, y obviamente también cuenta con la función Bulb. Y si levantamos esta perilla y giramos, como pueden ver ahí, se mueve el ISO. Entonces esa es la selección de ISO. Tenemos el gatillo y alrededor del gatillo hay una palanquita que tiene 3 posiciones. Cuando está en esta posición, la cámara funciona normalmente. Si lo movemos hacia abajo, bloquea el gatillo, entonces no importa si está cargado, no me va a dejar tomar la foto. Si lo pongo otra vez en la mitad, sí me deja. Y si lo muevo hacia adelante, lo pone en el modo de autodisparador. Entonces me va a dar 10 segundos desde que yo oprimo el gatillo hasta que la cámara acciona la cortina. Tenemos la zapatilla para el flash. Aquí tenemos un botón para controlar que la batería esté funcionando correctamente o tenga el voltaje adecuado. Y la palanca de rebobinado del rollo, que a su vez abre la parte de atrás de la cámara. Y abajo tenemos el botón para rebobinar el rollo y la rosca del trípode. La experiencia de uso es súper agradable. Precisamente por ser una cámara enfocada hacia entusiastas, Canon desarrolló todos los controles para que fueran intuitivos. Cambiar la velocidad de exposición es súper sencilla, se puede hacer solo con un dedo y no hay que quitar el ojo del visor para hacerlo. La velocidad de obturación también tiene una textura supremamente bien definida, entonces es sencillo moverla, cosa que no siempre es así. Hay cierta reflex que hay que mover la velocidad de exposición con 2 dedos y la única desventaja es que en el visor, como el fotómetro no te dice un más, un menos o una O para decirte en dónde está bien expuesta, sí hay que ver o quitarle el ojo del visor para ver en qué apertura está el lente, ya que el fotómetro no cambia.
Es decir, el fotómetro solo te dice qué apertura debes poner al lente, pero si cambias la apertura del lente no hay ningún tipo de respuesta o feedback visual en el visor para decirle al usuario que la exposición está correcta. Entonces, esa sí es una desventaja. Otra ventaja que tiene es que usa la montura FD. Para los que no saben un poco, les voy a contar un poquito de la historia. Esta montura es la precursora a la famosa montura Canon EF, que es la que usa la mayoría, o pues todos los lentes que tienen autofocus Canon usan la montura EF. Antes de esta montura, Canon desarrolló la FD y desarrolló un rango de lentes súper extenso que pues al cambiar de montura bajaron mucho de precio y hasta el día de hoy son supremamente fáciles de conseguir y se consiguen a un muy buen precio comparado a otras marcas como Nikon, que mantuvo la compatibilidad de los lentes analógicos con las cámaras digitales y por ende ese tipo de lentes tienden a costar mucho más en comparación. Pero estos lentes tienen un desempeño óptico muy alto y son súper recomendables. Lo único que a veces no es tan agradable es la respuesta mecánica del lente, pero eso depende de cada lente. Entonces, antes de comprarlo, sí les recomiendo que lo usen porque hay muchos que no han sido, pues, no les han hecho mantenimiento regularmente y la grasa se ha secado. Entonces, a la hora de enfocar y mover la apertura, tienden a sentirse, pues, no muy suaves, tienden a pegarse en ciertos lugares. Entonces, eso es algo que vale la pena revisar antes de comprar. Y pues si lo compraron por eBay o por Mercado Libre, es algo que vale la pena hacer en un centro de reparación, que le den una restauradita. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que toda la serie A de cámaras Canon tienen un sonido peculiar que hay que evitar, que se conoce como el chillido Canon. Esta no lo tiene, pero algunas, cuando se avanza la película y se toma la foto, tienden a tener un chillido. Esto significa que hay que hacerles mantenimiento porque ya está bien documentado que este es el precursor a que el sistema de cortinas deje de funcionar completamente. Entonces, si van a comprar una de estas cámaras, les recomiendo que la revisen antes de, pónganle una batería, porque sin batería el sistema de cortinas no funciona, y revisen que no tenga el chillido. Si lo tienen, pues la pueden comprar, pero tienen que, además de eso, adicionar un poco de presupuesto para mandarle a hacer servicio y pues que la revisen. Si les gustó el video, denle like, sigan al canal para más contenido de fotografía análoga y nos vemos en la próxima.